Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster, en compañía del doctor Luis Soto. Querido amigo, buenas noches a los amigos televidentes que nos hacen el favor de su compañía esta noche. Decía Junior, el profesor Rafael Santos, que aquí hay gente que cometen crímenes de conciencia. Sí. Aquí. Y a propósito del doctor y profesor Rafael Santos, nosotros hoy vamos a hacer una excepcionalidad en el formato del programa, porque justamente queremos aprovechar al máximo y conversar durante todo el programa sobre diferentes temas con el profesor Santos, que es parte de este programa, aunque hacía un tiempecito que no nos visitaba. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Luis, colega abogados. La verdad que ustedes me habían sacado de la lista. Bueno, no. Yo pienso que los dueños de la casa no hay forma de sacarlo. Yeah. Ellos se ausentan, van de vacaciones, pero al final vuelven. Temporalmente, ¿verdad? Yo me siento parte de la familia completa de la revista 110, de Cerrando la Noche. El doctor Julio Jacín me contrató, no me ha pagado nunca. Él dice que paga con cariño. Sí, con mucho cariño. Es así. Muchos temas sobre el tapete, profesor, y yo creo que debiéramos empezar por lo que ha sido la noticia más comentada de anoche hacia acá. La primera entrevista, digámoslo así, que en 6 años concede el presidente de la República de manera formal, porque los otros son bajando un pasillo o en una inauguración le ponemos el micrófono al frente a ver si habla, pero esta vez decidió hablar con una periodista y para muchos decir muchas cosas, para otros entienden que no dijo nada nuevo bajo el sol, y nos gustaría saber de entrada cuál es su valoración, si pudo ver la entrevista, porque no todo el mundo tuvo tiempo de verla. Hay quienes han leído la reseña periodística. No, yo la vi. Perfecto. ¿Qué le pareció la entrevista, doctor? Mira, yo era muy niño cuando el presidente Joaquín Balaguer ocupó la presidencia en 1966, el 1 de julio de 1966. Y a propósito del primer año de su gobierno, celebró una conferencia de prensa internacional. En esa conferencia de prensa internacional, a Balaguer le hicieron muchas preguntas duras, sobre todo se acababa de salir de una guerra, todavía estábamos ocupados por Fuerza Interamericana de Paz, y él le contestó a una periodista, creo que venezolana, que le preguntó que por qué él no se había casado, siendo él tan defensor de las mujeres, y él dijo que porque no había encontrado a una mujer como ella. Tan bella como usted. Tan bella como usted. Y también tuvo una discusión tete a tete con el periodista Juan Bolívar Díaz, que le preguntó sobre los asesinatos. Los atentados. Y, incluso intervino el periodista Silvio Erasme Peña en ese enfrentamiento. Y el Balaguer lo retó, pues usted prepare el informe, que yo lo desafío, a que usted diga quiénes son. Dígale usted quiénes son los que son incontrolables. O sea que el presidente se expuso. Y justamente el presidente Medina dijo anoche, ¿por qué él no da entrevista? ¿Por qué él no se va a exponer a una discusión con los periodistas? Yo creo que eso de anoche fue un show, un juego preparado con preguntas ya hechas. Las respuestas estuvieron hechas primero que las preguntas. Y escogieron una persona que es una dama, una paloma, que no iba a hacer el periodismo de contraataque. Incisivo. Cualquiera de ustedes, si lo ponen en esa entrevista, cuando el presidente le dice que es el gobierno más pulcro, hubieran sacado Odebrecht, el renove del tiempo de este gobierno, que hay muchísimos
Garcita y Pollito y cosas por ahí, le hubieran sacado el tema de Boisoe, le hubieran sacado la sobrevaluación de las aulas, le hubieran sacado el tema del CEA, pero Onza. no lo podemos pedir a esta joven que no es del periodismo confrontativo, sino de la crónica social. Entonces, buscar a una periodista de esa manera, que la llena de halagos y debe estar en este momento sumamente entusiasmada, a lo mejor se mete otra vez porque la periodista Tavares empezó en Hoy Mismo, no sé si ustedes la recuerdan, con Fran, no recuerdo ahora, Fran, un periodista muy famoso, y en ese sentido tal vez vuelva a esa crónica. Pero lo que sí es seguro, que el presidente no tiene razón para decir que no habla más a la prensa porque no se va a estar poniendo. Y entonces nombra que si él habla en la visita sorpresa, él habla, o sea, él es un presidente que según él ha estado hablando, pero la gente cree que no. Entonces yo creo que él debió haber celebrado una conferencia de prensa abierta, como hacen todos los gobernantes modernos. Pero bueno, eso es el método, esa es la forma. Ahora, en cuanto a lo que dijo, no sé qué piensan ustedes. Pero posiblemente también la conversación con la periodista, que según la reseña periodística, estuvo acompañando y apoyó la candidatura del presidente en el 2012. Y sí, no es sabido que se haya distanciado. Sí, ella fue activista de esa campaña. Entonces, con su derecho. Entonces, ante una conversación, en principio, de dos iguales, yo no sé tampoco cuáles eran las expectativas que pudiera uno crearse sobre el resultado y la profundidad de los temas tratados. Más bien pudiéramos pensar, doctor, que esta entrevista o conversación tuvo como eje central un poco sacar del foco los resultados que todavía se hablaba de la Marcha Verde, para que a partir de esta semana se esté hablando de esa conversación, porque en el fondo no vemos los aportes que ha surgido de la misma. Mira, yo pienso que más que a la Marcha Verde, el presidente Medina hizo esa entrevista para la lucha interna que se libra en el PLD. Su atención no estaba centrada en los actores de la Marcha Verde. Cuando nosotros comenzamos en el año 2012 a enfrentar la corrupción de Leonel, de alguna manera estábamos en lo correcto, pero a la vez estábamos sirviendo al plan estratégico de Danilo. No porque Leonel no fuera culpable, sino porque ya estaba el plan de la reelección en la mente del presidente Medina, que es uno de los estrategas políticos más finos de la República Dominicana. O sea, Leonel es un conceptualizador, es un intelectual, pero Danilo es un estratega que todo lo calcula, todo lo calcula. No hay nada que no sea bajo un cálculo político, incluyendo haber hecho a Leonel presidente. Esa no fue una decisión de Leonel. Leonel estaba deprimido porque le habían quitado la candidatura a diputado en 1990 y tenía los planes de irse del PLD. Se iba con José Francisco Hernández y con ese Marmolejo y Bengoa. Todavía una semana después que ellos renunciaron del PLD, contaban con que Leonel vendría. Pero después Leonel se echó para atrás y parece que entendió que su espacio político estaba en el PLD. Ahora, Danilo Medina, que estaba en el Congreso y que llegó a presidente de la Cámara de Diputados, que formaba lo que llamaba el grupo tercerista dentro del PLD, armó la alianza con el presidente Balaguer a través de Guaroa Liranzo y le cerraron el paso a Peña Gómez. Pero en ese momento él no podía ser candidato, él no tenía una proyección pública para eso, él tenía demasiado frente abierto en el PLD y eso pues lo hizo buscar a alguien que era potable. O sea que la decisión de que Leonel fuera presidente, más que de Leonel, fue de Danilo. Y luego
ya vemos los resultados, cómo se separaron, cuando ya el presidente Medina estaba con su propósito de ser presidente de la República. Entonces, yo no lo subestimo. Yo creo que él puso un frenazo a gente de él que pudieran estar moviéndose hacia la oposición dentro del propio PLD. Dentro del propio PLD. Ahora, esa entrevista pudo haber tenido más provecho para él mismo si la hubiera hecho con todos los periodistas del país. Por eso te puse el ejemplo. Tú sabes qué pregunta más comprometedora a un presidente que ya estaba como en 60 y pico de años de edad, preguntarle a una periodista, ¿por qué tú nunca se has casado? Comienzan las especulaciones, ¿será este hombre homosexual? O que él le contesta de la forma más inteligente y la desarmó. No he encontrado una mujer tan bella como usted. Tuvo una salida brillante. Tuvo una salida. Y tuvo una salida cuando le preguntaron que si él, estando ya sin el poder de la vista en el 1986, aspiraba a presidente. O sea, yo no voy a saltar agujas para el palacio. O sea, eran respuestas. ¿Y por qué usted no se ha casado? Volvieron a preguntárselo en el 86. Dijo, porque a mí me gusta levantarme por cualquier lado de la cama. Por eso me gusta dormir solo. O sea, sus respuestas eran manera de enfrentarse a una prensa que le era agresiva. Pero un presidente democrático no puede decir que no va a hablar con la prensa porque no se va a someter a controversia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque, y entonces, ¿a dónde vamos a parar si a los periodistas no lo dejan hacer su trabajo? Los periodistas tenían que darle esa oportunidad y preguntarle, vea que es verdad que su hermano anda por ahí haciendo contratos de cosas que no se pueden. ¿Quién fue el que tomó la decisión de someter y sacar del expediente a Temístocles Clemontano? O sea, esos periodistas lo iban a engrandecer más que hacer un juego de huevita, de sobol, pichándola como así, como suavecita. O sea que, de verdad que yo creo que, conociendo yo al presidente Medina como lo conozco, porque fuimos diputados juntos, yo sé que él podía pasar bien una prueba de una verdadera conferencia de prensa. El presidente dijo muchas cosas, pero lo que a la gente le llamó más la atención y que provocó mayores expectativas fue la pregunta sobre si el presidente Danilo Medina se iba a reelegir o no. El presidente dio una respuesta inconclusa porque no dijo si iba a aspirar nuevamente o si no lo iba a hacer. Dijo que lo haría en marzo o en julio cuando se reúna el comité político del PLD. ¿Qué apreciación tiene el doctor Rafael Santos de esa declaración? Mira, si yo soy consecuente con lo que dije primero, de que esa fue una entrevista arreglada y que las respuestas estuvieron primero que las preguntas, tengo que concluir que fue él que se puso esa pregunta, porque quería poner ese tema. O sea, el presidente Medina, si hubiera hablado como presidente, lo que tenía que decir es, eso no se puede porque la Constitución lo prohíbe. Esa hubiese sido la respuesta del presidente. Pero quien habló es el político, que está en una lucha política con el presidente de su partido, que ya cada día parece menos presidente del PLD, y que evidentemente lo que hizo fue decirle a muchos que están en el situado presupuestal, ustedes no saben todavía si yo voy o no voy. O sea, su respuesta es clásica de un político que no quiere quedarse solo. Que se le derrumba el gobierno. Tan temprano, que no comience la gente a caravanear al lado de quien parece ser el único que puede ser el candidato con posibilidad de competir por el PLD si no es Danilo Medina. Entonces él le tira eso. Una cosa, primero le tiran una encuesta donde Margarita aparece por encima de Leonel. No sé si ustedes vieron esa encuesta, donde Margarita aparece muy por arriba de Leonel Fernández. Y Danilo en primer lugar, por ciento. La más cercana al presidente, ella. Entonces, le tiran esa, Danilo se presenta y le tira este otro fuetazo.
y prácticamente tienen a Leonel vuelto loco y sin idea. Eso creo que fue lo que llevó al presidente a poner el tema. Ahora, ¿quiere él quedarse? Claro que sí. ¿Quisiera él conseguir una coyuntura que le permita modificar la Constitución? Claro que sí, pero que no sueñe. Eso no es posible. Conseguir los votos orgánicos para reformar la Constitución, que es una ley orgánica, la que convocaría a la Asamblea Revisora, eso no es posible. Nosotros tenemos 50 diputados del PRM y estamos sólidamente unidos. Entonces, aunque él compre a todos los de Leonel, no consigue los votos orgánicos para poder reformar la Constitución, así que olvídense de eso. Él lo querrá. Probablemente lo están deseando su gente para seguir cobrando. Tú sabes lo que tú hacerte millonario sin necesariamente tener que robar, a menos que no sea ladrón, ganándote $1.000.000 mensual. Tú puedes guardar 800,000 y puedes en 48 meses. Es más, ¿cuántos años tienen esta gente? Yo ni me acuerdo. Multiplica 16 años de gobierno por 12 meses y multiplícalo por $800,000 guardados todos los años y tú puedes tener 50 millones sin ser ladrón, a menos que además no te guste ser ladrón y coja más. Entonces, esa gente quiere que Danilo diga que sí, que va a modificar la Constitución, que se va a quedar. Y entonces comienza luego la fantasía, el imaginario popular a decir que como quiera a él nadie le gana. Oye, se va. El presidente Medina se va en el 2020 y un ciudadano que en este momento el mejor valorado es Luis Abinader, irá a la presidencia de la República. Eso no está en discusión. Ahora, lo que está en discusión es, ¿qué hará Danilo? Si va a permitir que Leonel sea candidato y ayudarlo a que compita, o si lo deja que sea candidato porque como quiera no se lo puede impedir, entonces se concentra en derrotarlo, para él ser el jefe de la oposición, con el PLD, con las cortes mayores blindados, con los senadores y los diputados, y entonces ahí vendría otra historia. Y la historia yo creo que él la estaba escribiendo para mirar todas estas posibilidades y entonces volver en el 24, porque como decía Balaguer, un presidente en un país como este puede ir de la presidencia a la cárcel y de la cárcel a la presidencia. A lo mejor él está mirando este discurso pensando en el 24, pero en el 20 no es posible, porque se armaría una guerra civil aquí, porque no se podría hacer por reforma. No hay por dónde pasar eso en la Constitución de la República. Ahora, a Leonel sí él puede arrinconarlo, lo puede sacar de circulación, lo puede hacer que firme un acuerdo partidario, todo eso lo puede hacer. Pero con la oposición, ¿sabe por qué no lo puede hacer con la oposición? Porque el PRM es un partido sólidamente unido, no en base a los intereses, sino en base a la conciencia de que somos la única locomotora de la oposición. O sea que en eso no se asusten por eso. Yo tengo... Ahora, el grupo de Leonel sí lo están velando y lo van a ir cortando donde quiera que tenga su coyoca, su cuarto, su salario, lo van a ir disminuyendo. Ahora, en el marco de esa lucha, lógicamente, ¿no le importa a la oposición? Claro que sí. A nosotros nos importa el tema de que este proceso político que viene tenga un desempeño distinto a como tenía ahora. Eso, claro, que nos diga que no nos es indiferente. Nos es importante, pero lo que estoy seguro es que con el grado de inconformidad que hay en el pueblo dominicano, que no se va a resolver de aquí ni a marzo, ni de aquí a julio del próximo año, el presidente no tiene oportunidad. Bien, yo tengo 2 años aproximadamente como el llanero solitario, planteando justamente parte de lo que ha planteado en relación a la imposibilidad material de que el presidente se presente buscando un tercer mandato. Y no lo he planteado por el impedimento constitucional. Yo he dicho, lo jurídico es vencible. Y no dude que se venda 1 o 4 el PRM, eso es vencible. El tema es, yo no lo creo, el tema es social. Yo no lo creo, es el impacto social que puede tener un tercer mandato consecutivo en la República Dominicana. Y le decía a alguien en privado que si vemos lo que ocurrió en Nicaragua, por 1/10 que se aumentó a las cotizaciones,
desencadenó un estallido social que todavía hoy día, a pesar de haberse revocado, no ha sido sofocado. ¿Por qué? Porque viene el proceso de acumulación. Y yo creo que eso es lo que conspira más en contra del presidente que los impedimentos legales. Y no me cabe la menor duda, igual que a ti, de que a él le gustaría seguir montado en el caballo. Pero si es el político que todo el mundo dice que es, yo creo que él calcula el riesgo y sabe cuáles serían las consecuencias. Y además, un hombre tan brillante políticamente como él, creo que tiene claro la diferencia entre el héroe y el villano y la frontera tan estrecha que los separa. Mira, yo según he visto en algunos hechos de la historia, el presidente, el dictador Trujillo, pudo haberse salvado y morir en una cama si hubiera aceptado la propuesta que le hicieron los norteamericanos en su primer contacto, que me mandaron una figura aquí importante a decirle que se fuera, que entregara, que hiciera una transición y se fuera al exilio. Y Trujillo dijo, no, yo muero aquí con la bota puesta. Y así murió. Pero hoy los hombres no tienen ese tipo de actitudes. O sea, yo digo, la gente que ha buscado un acomodamiento material que le permite vivir cómodamente el resto de su vida y su familia, también preserva la vida. Nosotros éramos muchachos cuando nos enfrentábamos al doctor Balaguer, que éramos inmaduros, no le temíamos, no sabíamos, de verdad que nosotros no sabíamos el peligro que corríamos. Cuando nos poníamos frente a esa policía brutal, esa policía troglodita, un tal Mazámbula, a ponernos en la calle sin nada con qué enfrentarlo. Yo enfrenté 2 bombardeos siendo dirigente sindical de los profesores en el 1980 y en el 1989 en las calles de Santo Domingo. Y no tenía miedo, de verdad que no recuerdo haber tenido miedo. Pero una gente que pueda decir que tiene hoy su vida resuelta, no se mete en todas las aventuras. Hablar de reelección hoy, aunque en este país nada es raro, pero es una aventura. Es una aventura que yo digo que el presidente Medina es más inteligente que eso. Pudiéramos, o sería especulativo también pensar que, dada la confrontación interna del partido, el presidente esté sacando músculo para ir reduciendo efectivamente las posibilidades del doctor Fernández y en definitiva ni tú ni yo. Bueno, mira, lo que yo no creo que una persona que tenga una carrera política, como él mismo dijo que toda su vida se la ha dedicado a esto, a la política, piense de esa manera tan mediocre. Lo que sí yo estoy seguro de una cosa, es que en un partido, cuando hay un tipo de así, de que los tipos se tienen odio, que llegan al nivel de lo que pasó en la discusión de la ley de partido, hay una decisión de que o tú o yo. Y yo creo que la decisión ya está tomada. En el caso de Danilo Medina, esa decisión está tomada. Que no va a ser que Leonel se muera como murió Rafael Estrella Ureña, fuera del país, o que va a tener alguna consideración, por lo menos para respetarle a algunos cercanos a él. Pero la decisión de que en el partido hay un solo líder, esa ya la tomaron. Y esa decisión, hoy, yo no creo que nadie tenga duda de que la correlación de fuerza favorece a Danilo. Ahora, él no está solo. Con estos hechos el PRM crece, porque la sociedad toma partido. La gente que no milita ni en el PLD ni en el PRM, y muchos que militan en el PRD, en el PLD, también dicen que es mejor la alternancia democrática que una dictadura partidaria. Entonces, muchísima gente está tomando partido ya. Por eso yo digo que su propia declaración, aunque lo fortalezca en el seno de la lucha con Leonel o con el PLD, pero también lo debilita frente a sectores que dicen, no, pero esto es en serio, porque todo el mundo no analiza como Junior y como usted, como Soto, como Rafael Santos, que decimos, no, eso no se puede, la Constitución no es quien la modifica. Hay gente del pueblo que dice, no, pero esta gente van a hacer lo que sea para quedarse, entonces vamos a frenarlo con votos. Y en el 78 a Balaguer lo frenaron con votos.
Incluso nosotros, que éramos de un partido llamado en ese momento Línea Roja del 14 de junio, creamos un aparato legal para intervenir en las elecciones del 78, que se llamó la Unión Patriótica, y recogimos firmas y presentamos candidatos. Yo mismo creo que fui candidato a diputado en esas elecciones, y los retiramos. ¿Por qué? Porque vimos que ya el pueblo había tomado la decisión de votar por Antonio Guzmán, y que una presencia de nosotros dividía ese voto, que era un castigo a Balaguer, y nos retiramos. Y aunque llamamos a no votar, pero la mayoría de los del PT de la Línea Roja fueron y votaron por Guzmán. En el 78 se frenó a un gobierno más fuerte. Entonces hoy no es verdad que nosotros vamos a cogerle miedo, ni es verdad que los diputados del PRM, no solo se va a vender, y no se va a vender por una cosa más fuerte que esa actitud, más fuerte, y es la siguiente: cuando la gente mira que es posible ganar, y ya tú te has ganado una acumulación de poder, donde tú tienes influencia, conoces los líderes, eres parte de su anillo, o del anillo de Hipólito, o del anillo de Luis, se va a poner y que a arriesgarse por unos pesitos. No, nosotros no vamos. Es más, pueden venir más diputados a ese frente que yo estoy diciendo, pero no va a disminuir, no tiene posibilidad de conseguir los votos necesarios para modificar la Constitución. Aquí habrá cambio en el 2020. Nos avisa el señor director que debemos ir a una pausa y volvemos en breve con el doctor Rafael Santos. Seguimos conversando con el doctor Rafael Santos, alto dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, secretario de Educación de ese partido y vicepresidente nacional. Así es, doctor. Así es, así es. El presidente Medina dijo que la oposición no sabe gobernar, que no tiene experiencia de Estado, y además señaló que esas visitas sorpresas que tanto ataca a la oposición ha sido uno de sus mayores logros. ¿Qué opinión le merece? Lo primero es un recurso propagandístico, una línea que él le baja, y se la bajan todos los días a los comunicadores alineados con el Palacio, que repiten que la oposición no hace oposición, que no saben de política. Él dijo eso anoche, que realmente hay mucha gente, no se refirió a la oposición, pero dijo, aquí hay mucha gente, muchos políticos que no comprenden lo que es la política. Ya eso lo han dicho 4 PLDistas. Bueno, comenzando con Juan Bosch. Y después lo dijo Franklin Almeida, lo dijo Lidio Cadel, Marco Mío no piensa. Y después lo dijo Leonel. No saben conceptualizar. Todos esos son recursos propagandísticos. Yo creo que la oposición más inteligente es la que nosotros pudimos hacer, con un partido que ya estaba vendido, con una justicia que había decidido liquidarnos mediante golpes de estados judiciales, sacándonos 39 sentencias en contra. Y nosotros en un mes tomamos una decisión. En 4 meses teníamos todos los PRDistas del lado nuestro, en el PRD mayoritario. Y en un año construimos un partido que del número 15 bajamos al número 2 en el orden de la boleta. Que pudimos sacar en nuestra primera participación electoral un 27% como partido y el candidato un 35%. No puede ser gente que no saben de política, de manera que a nosotros, aunque se haya referido, no nos ofende. En el caso nuestro, nosotros sabemos de política, acabamos de darle una demostración en el Congreso Nacional, el PLD no quería ley de partidos políticos, habían hecho todo para abortarla y nosotros impusimos una línea de cómo aprobar esa ley y hasta logramos que se dividiera el PLD frente a ella, que finalmente ha profundizado su crisis interna. Por eso, esa idea de que la oposición no sabe cómo enfrentarlo, no sabe hacer política, es una cosa tonta. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en la Marcha Verde y nadie ha podido decir que nosotros intentamos capitalizar. Nosotros no hemos dicho si fuimos muchos o si fuimos pocos. La gente debe imaginarse. Nosotros no hemos dicho que somos líderes de la Marcha Verde. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y participamos de manera discreta, sin hacer ostentación de qué tamaño tenía nuestro aporte a ese esfuerzo. Ahora bien, el día 8 de septiembre
este partido va a celebrar 35 conferencias magistrales simultáneas a la misma hora, al mismo día en todo el país, en las cabeceras de provincia y en la provincia de Santo Domingo, en el norte, en el este y en el oeste de la provincia, sobre la crisis nacional y la salida, como parte de una estrategia de lucha. Y luego, bajo el principio de que se lucha de lo más fácil a lo más difícil, de lo simple a lo complejo, que es el camino dialéctico de la lucha, nosotros vamos a otras acciones que no son electorales, sino acciones de acompañamiento al pueblo en su justa protesta por las difíciles condiciones que están viviendo. Por eso, creo, mira, francamente, yo creo que ellos tienen cuadros políticos que saben de política. El presidente es uno de sus buenos cerebros amueblados en el sentido de formación política. Es un hombre preciso en cuanto a sus actuaciones estratégicas, pero a él le está pasando como un gallo que decía el profesor Bosch, famoso gallo Chacumbele, que tenía las espuelas tan largas que él mismo se mató, el gallo. Entonces, el presidente Medina tiene las espuelas tan largas que podía pasarle como Chacumbele, porque te voy a decir algo. Si bajo ese esquema con que están enfrentando la lucha interna, sacan de juego de una manera brutal a su competidor más cercano, esa gente puede tomar otra decisión, y esa decisión posiblemente no sea suicidarse, porque más para adelante vive gente, ahí está el PRM que va a estar con su candidato, con su propuesta de nación, con su política. Es decir que, en definitiva, el que sabe demasiado, el sabichoso, también queda atrapado en sus propias maniobras. Yo creo que hemos hablado mucho del presidente Medina, aquí hay muchos problemas en este país, que a mí me gustaría dedicarle unos minutos finales, cuando ustedes lo dispongan, a algunos de los temas concretos, no de la forma, sino del fondo. Estamos bien en salud, estamos bien en educación. Hablamos de educación, vamos a iniciar por educación. Sí, justamente que hoy se aperturó el nuevo año escolar. ¿Cómo vamos en educación? Bueno, y precisamente que el presidente dijo, dio eso, una información vi, que a mí sí. me sorprendió, que República Dominicana, después de Argentina, es el segundo país con más personas inversión. bilingües en inglés y español. Mira, Es una noticia que sorprende. yo no sé si tú has ido últimamente por los hoteles del este. La mayoría de los que trabajan ahí Son haitianos la mayoría. bueno, yo no iba a decir haitianos, pero nacionales de otros países. Sí. Y eso refleja que la mayoría de nuestros muchachos ni siquiera bilingües son. Es decir, que ese país del que él habló, yo tengo ganas de visitarlo en el más breve plazo. Pero lo que sí es verdad que, por ejemplo, los niños del 4% del Producto Bruto Interno que entraron en el 2013, ya gobierno presidente Medina, en tercer curso, en una evaluación de lengua española y matemática, apenas tenían un 12% de dominio de los conocimientos. Y un 26% pasó la prueba de lengua española y un 38% la prueba de matemática. Pero la mayoría reflejaban tener conocimientos rudimentarios, escasos, dispersos, y recordaban más del curso anterior que del que estaban cursando. Es una evaluación del Ministerio de Educación, de la Dirección de Evaluación de la Calidad de la Educación. Ese no es un dato mío. O sea, los muchachos del 4%, al igual que los muchachos que delinquen y están por ahí haciendo travesuras, buscándosela con actuaciones violentas y delincuenciales, son del tiempo del PLD. Y estos muchachos en educación son del tiempo de la política que más celebran ellos. Se están gastando 21.000 millones de pesos en alimentación escolar. Del 2000 que era en el 2011, hoy son 21.000. Ahora, ¿qué dice cualquier muchacho de una escuela pública? Que la comida es mala, de baja calidad, intoxica, porque se está haciendo negocio, no se está resolviendo el problema de alimentario. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Ojalá y él cumpla lo que dijo, que también los sábados y los domingos quiere dar, y en las vacaciones, alimentación, porque eso es bueno. Ahora, en el sentido de cómo esa alimentación nutre, alimenta, forja
el cerebro y garantiza el aprendizaje. Entonces, esa alimentación, esos 21.000 millones de pesos, no se han proyectado en calidad de la educación. Y está el último tema de esa política exitosa, que es la construcción de aulas. Y la tan detendida. La construcción de aulas, hay ya pruebas de que fueron sobrevaluados los terrenos en que se construyeron, los materiales de baja calidad, ya están deterioradas esas escuelas, y se hizo un gran negocio inmobiliario a partir del 4%. Con relación al tema de la tanda extendida, es una frustración porque no se ha aprobado una currícula, un plan de clase para que esas horas se puedan aprovechar en sentido pedagógico. Yo le voy a dar un dato a ustedes y yo espero que si ustedes no lo creen, lo busquen. Si no lo creen, búsquenlo. De 154.000 millones de pesos, que es el 4% con relación al presupuesto, en este año solamente un 3% se está utilizando para lo pedagógico, que lo pedagógico quiere decir formación de maestros, inversión en tecnología. O sea, todo el 4% se ha gastado en nómina y gasto corriente. De 154.000 millones, 91.000 millones son para nómina. Entonces, eso es una cosa alarmante, porque cuando le demos cuenta a la nación de cómo haciendo un gran sacrificio el país le ha puesto el 4% a la educación y que la evaluación sea -0, eso es grave. Entonces, no es verdad que en educación vamos bien. En salud, bueno, ustedes... Antes de meternos Sí. a salud, hay un tema que tiene que ver, ya mencionó el tema de la calidad, pero también el acceso de los estudiantes a los materiales y los útiles escolares. Yo tengo ya 2 años denunciando el hecho de que a una cantidad importante de centros educativos los útiles no llegan. Y yo no sé ahí cuál es el rol que debe jugar la ADP, Bueno, en términos de reclamar, emplazar a las autoridades para que cumplan con la entrega a tiempo. Hay muchachos que están estudiando, sacando copias, ingresando a internet. La ADP ha estado librando su propia lucha sobre un mecanismo. Pero eso es parte de su lucha. También. Un mecanismo de violación de una ley de administración pública, la 4108 y la 66-97, que establece el concurso de oposición como mecanismo de ingreso al sistema de los funcionarios técnicos docentes, administrativos docentes y docentes. Y el pacto educativo firmado en el 2014 dice que a partir de la firma de ese pacto, ninguno de esos cargos se llenaría que no fuera por concurso de oposición. El ministro de Educación se inventó la ordenanza 24-2017, estableciendo un sistema de competencias para hacer ternas que no eran mecanismos transparentes de concurso de oposición, sino instrumentos para él poner el que él quería. Y asaltó las direcciones regionales, las direcciones de distrito, y ahora va a tomar las direcciones de centro para ayuntamentalizar la educación. Y está nombrando gente, designando, no nombrando, gente por contratos que no están en capacidad de pasar un concurso, pero que para un activista político 20.000 pesos son buenos. Claro, si le pagaran los 40.000 que hay que pagarle a un profesor porque gane una tanda por concurso, tendría derechos adquiridos de antigüedad, de seguridad social, etcétera. Entonces, yo te agregué ese bicochito que la ADP lo está denunciando. Ahora está el otro que tú dijiste, el de los libros de texto. No están llegando los libros de texto. Pero uno más grave. El ministro de Educación hace varios meses anunció como un platillo el cambio de uniforme. ¿Y qué dijo hace 2 semanas el director de Bienestar Estudiantil, el doctor René Jaque? Que no le habían cumplido a tiempo y que no iban a poder estar los uniformes. Por tanto, que mandaran los niños con el uniforme viejo o que lo compraran en las tiendas que estaban disponibles. ¿Y qué se está haciendo el dinero entonces? Bueno, del 4%. Quiero saber, pero que no me vengan a mí a hablar de un cielo azul, de una educación que está bien, porque esa área yo la conozco. Sé que está mal, sé que ha habido un retroceso con relación a la profesionalización de la carrera docente. Sé que no estamos dando los mejores alimentos en la escuela y que probablemente
un plan bueno, porque el presidente debe tener un plan bueno sobre esto. Lo están matando con decisiones mañosas de asignación de contratos, de venta de alimentos de compuestos y de otros negocios que se está haciendo con el 4%. Y yo digo algo, aquellos que por conveniencia o por no buscarse el problema se están siendo cómplices de estas cosas, después se van a arrepentir porque tuvieron que acompañarnos nosotros en plan educativo, en plan decenal, en luchar para que la educación tuviera un nivel más alto en el presupuesto nacional y en la importancia de las políticas públicas. Hoy se están callando. No están diciendo nada de esto que yo estoy diciendo y probablemente no quieren que yo ofenda al ministro. Pero esa es la verdad. No hay otra verdad. Porque en este tema no hay dos verdades. Ni están llegando los libros de texto, ni las aulas son buenas las que están construyendo, ni los profesores están recibiendo el entrenamiento y el estímulo que conlleva, que te nombran, que te dan tu contrato, que te dan tu protección de antigüedad y mérito. Y encima de eso, tienen que soportar ver cómo se gasta el dinero del 4% en publicidad pagada, hablando de la bonanza de una escuela que no existe ni en Argentina ni en Inglaterra, sino en otro mundo, yo me imagino que en el paraíso terrenal. Bueno, ya vimos educación. En el tiempo que nos queda, entonces vamos a meternos en salud. No sé si quiere abordar el tema del costo de la canasta familiar y del campo. Bueno, déjame dar respuestas cortas sobre cada uno de esos temas para picar la Pinceladas. mayor cantidad. Pinceladas. Los alimentos, si ustedes viven en este país, compran en los supermercados, han aumentado extraordinariamente sus precios, sin mejorar su calidad ni su contenido. La canasta familiar está muy alta. Los salarios en este país están, en cuanto a su nivel de compra, por debajo de 1990. En cuanto a su valor de compra, porque si yo digo que el dólar está a 50 por 1 y el gas de cocina está a 130 el galón, y entonces recuerdo que cuando Hipólito, el dólar llegó a 55 por 1, pero el gas costaba 25 pesos. O sea, si comparo los precios de alimentos de aquel momento con el costo de la prima del dólar, entonces tengo que llegar a la conclusión que aunque aparentemente la macroeconomía está bien, la micro está muy mal en los barrios de nuestro país. A eso tú le agregas la salud. La República Dominicana en el 1961, cuando bautizaron a Trujillo, tenía una población en la capital de alrededor de 300.000 habitantes. Y tenía el Hospital Morgan, el Hospital Mocoso Puello, el Darío Contreras, la Angelita, o sea, casi los mismos hospitales que hay hoy para una población que era apenas de menos de medio millón. Hoy nosotros tenemos entre la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional más de 4 millones de habitantes. Y a pesar de que construyeron 3 hospitales en Santo Domingo Norte, en la parte este que vive casi 2 millones de personas, no hay un solo hospital de servicios generales, un solo hospital de servicios generales. No tenemos una sede universitaria. En fin, que la salud es una materia pendiente del gobierno. Y el último tema que tal vez el tiempo me da para abordar, sí, que es el de la seguridad ciudadana. Que no lo tocó el presidente. No lo tocó y yo me quedé esperando. Aquí nadie se atreve a salir de noche. ¿Por qué? Porque uno corre el peligro. O que te asalte un delincuente o que te macutee un policía. Y si tú en una acción, tal vez sin darte cuenta, te cruzas de un retén de esos que están en los barrios, pueden dispararte porque a lo mejor creen que tú estás huyendo de la policía, cuando no es así. La otra noche de madrugada, yo iba para el gimnasio y vi que me siguió, o sea, yo crucé y me cayó atrás una centella y me paré porque dije, yo sé lo que es historia, y entonces vinieron y me miraron, yo estaba con mi asunto de hacer ejercicio y yo prendí la luz, me paré y prendí la luz. Y entonces siguieron, pero eso hace que uno no tenga ni confianza con la policía que cuida, ni con los delincuentes que te persiguen y te hacen cualquier diablura. Entonces, la seguridad es un gran problema hoy y eso atenta
contra la vida nocturna, atenta contra la seguridad de la gente y atenta contra la inversión en el país. Por eso yo creo que efectivamente son demasiadas razones que justifican que haya un cambio. Razones de cambiar un gabinete ancianizado, razones de por lo menos darle la oportunidad a otra gente que demuestren que también saben de política y que a lo mejor saben menos de robar, razones de poder darle una esperanza a esa juventud, que un 36% son ni estudian ni trabajan, razones de que las madres vuelvan a dormir tranquilas, porque aquí hay que tomar medidas violentas contra los violentos. Eso implica cárcel, eso implica endurecer las penas, eso implica votar los jueces que venden sentencias, todo lo que haya que hacer para que el país esté seguro, además de invertir para que haya empleo y cancelar todos esos permisos de banquitas de apuestas. En cada esquina, de una esquina a otra, tú cuentas 5. Entonces, eso fue lo que tuvo que hacer Fidel cuando llegó en el 59, a parar eso, a prohibir los juegos. Toda una serie de cosas que nosotros no lo vamos a poder hacer, porque nosotros vamos a llegar por elecciones y no una revolución. Pero por lo menos que aquellas actuaciones delictivas pueda haber castigo y pueda haber una policía estimulada para perseguirlo. En ese sentido, yo creo que efectivamente a mí me quedó un gran vacío. Yo quería escuchar a un presidente que me diera esperanza, que me dijera, no se preocupen, duerman tranquilos, que aquí está Danilo. Pero ahora yo estoy más perturbado, porque según ustedes, y como él lo dijo, no sabemos si él ahorita va a salir a hacer campaña. Porque aunque nosotros digamos que no puede modificar la Constitución, pero eso no quiere decir que él no lo quiera hacer. Entonces, ni me dio tranquilidad, ni habló de una manera consecuente, autocriticándose de los errores que han cometido sus funcionarios, ni tampoco le dio esperanza al pueblo de que iba a dar una planadora para quitar a toda esa gente que ya están buchú, que no soportan más peso en sus cuentas y que incluso hasta otros PLDistas... Para poner nuevo con hambre. Para poner nuevo con hambre. No, para que se pueda mover la costelera. O sea, en definitiva yo creo que lo que nosotros estamos es necesitados de un cambio grande, un cambio profundo, una manera nueva de hacer política en la República Dominicana. Bueno, doctor. Muy bien. He recuperado el tiempo perdido. Bueno, tienes que volverme a invitar en estos días. Claro que sí. Bien, vamos a agradecer al doctor Rafael Santos el habernos acompañado esta noche. Luis Soto, a ustedes, además, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.